Bienvenidos una vez más a su refugio favorito, donde la magia y el misterio de las novelas turcas se despliegan ante nuestros ojos. Qué inmensa alegría me embarga al tenerlos nuevamente aquí, ansiosos por sumergirnos juntos en el torbellino de emociones que las series turcas, esas que nos quitan el sueño, nos ofrecen. Hoy, mis queridos amigos, prepárense para un vídeo que promete desatar un huracán de emociones, giros argumentales que desafían toda lógica y, por supuesto, la dosis necesaria de ese drama turco que tanto amamos y nos mantiene al borde de nuestros asientos. Vamos a diseccionar con lupa en mano un momento específico que ha incendiado las redes sociales, un evento que ha puesto a temblar a los fans más acérrimos y que los mantiene en un estado de vilo constante: la reacción de Hande ante una acción inesperada de Kerem. Sí, lo han oído bien. Algo, un detalle, un gesto, una palabra, ha dejado a Kerem completamente en shock, paralizado, y que inevitablemente nos lleva a preguntarnos, con la esperanza latiendo con fuerza en el pecho: ¿existe, acaso, una mínima posibilidad de reconciliación? Podríamos estar presenciando el preludio de un nuevo capítulo en esta historia de amor que nos ha mantenido en vilo. Pero antes de adentrarnos en este intrincado laberinto de emociones y especulaciones, permítanme extenderles una invitación, como es costumbre, a unirse a esta gran familia de amantes confesos de las series turcas, una comunidad que crece día a día gracias a su pasión y entusiasmo. Si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal, a activar esa campanita mágica que les notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de información y análisis. Y por supuesto, no olviden regalarnos un me gusta, si este tema en particular les genera la misma emoción desbordante que a nosotros. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más fresco, relevante y apasionante del universo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, a desentrañar este misterio que nos tiene a todos en ascuas. Hoy nuestra atención se centrará en la relación, tan pública como tormentosa, entre dos figuras icónicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que trascendió las barreras de la ficción en la exitosísima serie Sen Kalkap. Y es que, como la mayoría de ustedes sabrán, su relación amorosa en la vida real fue tan intensa, apasionada y cautivadora como la de sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos almas gemelas que nos robaron el corazón. Sin embargo, como suele suceder en los cuentos de hadas que se atreven a desafiar la realidad, las cosas no siempre son un camino de rosas, y su romance, que parecía indestructible, llegó a su fin, dejando a millones de fans con el corazón hecho añicos, sintiendo que una parte de ellos se había perdido en el camino. ¿Pero por qué estamos reviviendo este capítulo de la historia ahora? ¿Por qué desempolvar recuerdos que para muchos aún duelen? La respuesta es simple pero cargada de significado, porque recientemente ha tenido lugar un evento que ha desatado una ola de especulaciones y ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fervientes seguidores. Un evento que involucra ni más ni menos que una reacción inesperada, visceral, de Hande ante un gesto específico de Kerem, una reacción que ha sido interpretada de mil maneras diferentes, pero que sin lugar a dudas ha dejado a Kerem profundamente impactado, tambaleándose en su propia sorpresa. Y que nos obliga a plantearnos la pregunta que todos nos hacemos en secreto: ¿existe, aunque sea una ínfima posibilidad, para una segunda oportunidad? ¿Podrán estos dos corazones volver a latir al unísono? Antes de sumergirnos en los detalles jugosos de ese momento clave, de ese instante que lo cambió todo, permítanme ofrecer un breve resumen de la trama de Sen Kalkap para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la serie, o que simplemente quieran refrescar la memoria. Sen Kalkap, que traducido al español sería Llamas a mi puerta, es una comedia romántica turca que hizo su debut en el año 2020 y que, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial. La serie narra la historia de Eda YLDZ, interpretada de manera magistral por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con un sueño en el corazón: convertirse en una renombrada arquitecta paisajista. Sin embargo, un error desafortunado, una jugarreta del destino, la lleva a perder su beca universitaria, y no duda en culpar de su desgracia a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, reconocido por su frialdad y perfeccionismo, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. Las circunstancias, caprichosas como suelen ser, los obligan a fingir un compromiso por un periodo de 2 meses, un acuerdo que, como era de esperar, da lugar a una serie de situaciones cómicas, románticas y, en ocasiones, profundamente dramáticas. A medida que transcurre el tiempo y comparten experiencias, Eda y Serkan comienzan a enamorarse perdidamente, de manera genuina, superando sus diferencias abismales y enfrentando obstáculos que ponen a prueba la solidez de su relación, desafiando cada uno de sus cimientos.
La serie es de vital importancia para el tema que nos ocupa hoy, ya que fue precisamente en este contexto, en el ambiente mágico de ese set de grabación, donde Andy y Kerem se conocieron, donde sus miradas se cruzaron por primera vez y donde irremediablemente se enamoraron. Fue aquí, en este universo paralelo donde la ficción y la realidad se entrelazan, donde la magia de Eda y Serkan trascendió la pantalla y se instaló en la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Un dato curioso, pero no por ello menos relevante, sobre Senkalkam, es que la serie fue vendida a más de 85 países alrededor del mundo, lo que evidencia su enorme popularidad a nivel global, su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. Además, tanto Hande como Kerem recibieron numerosos premios y reconocimientos por su impecable trabajo en la serie, consolidándose como dos de los actores más importantes, influyentes y respetados de la industria del entretenimiento turco. Pero volvamos al punto central de nuestro vídeo, a la razón por la que nos hemos reunido hoy aquí, la reacción de Hande que ha dejado a Kerem completamente en shock, sin palabras. Para comprender mejor la magnitud de la situación, es imprescindible analizar el contexto actual, la realidad que ambos actores han estado viviendo después de su ruptura. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, buscando nuevos horizontes y desafiándose a sí mismos. Hande ha estado involucrada en otros proyectos exitosos, consolidando aún más su carrera, y se la ha relacionado sentimentalmente con otras personas, generando titulares y especulaciones en la prensa del corazón. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando incansablemente, enfocándose en su crecimiento profesional, y ha mantenido un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida amorosa, evitando alimentar rumores y controversias. Recientemente el destino, caprichoso y juguetón como siempre, quiso que ambos coincidieran en un evento público de gran magnitud. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y escándalos, como era de esperarse, estaban al acecho buscando capturar cualquier interacción, cualquier mirada, cualquier gesto que pudiera indicar una posible reconciliación entre ellos. Y fue precisamente durante este evento, en medio del bullicio y el flash de las cámaras, donde se produjo el momento clave, el instante que desató la tormenta de especulaciones y que nos tiene a todos debatiendo sobre el futuro de esta relación. Según testigos presenciales y vídeos que circulan como la pólvora en las redes sociales, Kerem se acercó a Hande con la intención de saludarla, de mostrarle su respeto y cortesía. Hasta ahí, todo parecía transcurrir con normalidad, siguiendo el protocolo habitual. Sin embargo, lo que sorprendió a todos los presentes, lo que generó un revuelo mediático sin precedentes, fue el gesto que Kerem tuvo con Hande. Se rumorea, que le dedicó unas palabras muy sentidas, palabras cargadas de emoción y significado, algo que podría interpretarse como un sincero reconocimiento a su relación pasada, a los momentos compartidos y a la huella que ambos dejaron en el corazón del otro, o incluso como una disculpa por algo que pudo haber salido mal, por errores cometidos que pudieron haber contribuido al final de su historia de amor. La reacción de Hande, según los testimonios de quienes presenciaron la escena, fue de total sorpresa, de un desconcierto absoluto. Algunos afirman que sus mejillas se colorearon de un suave rubor, un signo evidente de nerviosismo y agitación interna, otros aseguran que sus ojos se llenaron de lágrimas brillantes, revelando la profundidad de sus emociones. Lo cierto es que su rostro en ese instante reflejaba una mezcla compleja de sentimientos, una gama de emociones que dejó a todos los presentes completamente desconcertados, sin saber cómo interpretar lo que estaban presenciando. Fue esta reacción, precisamente esta explosión de emociones contenidas, la que impactó a Kerem de manera tan profunda, dejándolo visiblemente afectado, sin palabras, ante la respuesta inesperada de Hande. Por supuesto, como era de esperar, las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentando la imaginación de los fans y generando un debate apasionado en las redes sociales. ¿Qué le dijo Kerem a Hande para provocar una reacción tan intensa? ¿Por qué su rostro reflejaba una mezcla tan compleja de emociones? ¿Significa esto que aún existen sentimientos latentes entre ellos, que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo? Las teorías son infinitas, tan diversas como los corazones que laten al ritmo de esta historia. Algunos creen que Kerem simplemente estaba siendo amable, educado y respetuoso, mostrando una actitud madura ante una situación incómoda, mientras que otros están convencidos de que sus palabras eran una sincera declaración de amor, un intento desesperado por recuperar a la mujer que ama. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio, en una zona gris donde la razón y la emoción se entrelazan.
Es probable que Kerem haya querido expresar su respeto, admiración y cariño hacia Hande, reconociendo la importancia fundamental que tuvo en su vida, el impacto que su relación dejó en su corazón. Y la reacción de Hande por su parte podría ser simplemente una manifestación de la sorpresa, la emoción y la vulnerabilidad al escuchar esas palabras, al verse confrontada con un pasado que aún la conmueve. Ahora bien, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos mantiene al borde de nuestros asientos, ¿significa esto que hay esperanza para una reconciliación, que podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo capítulo en esta historia de amor? Siendo realistas con los pies en la tierra, es difícil saberlo con certeza. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tomado caminos diferentes y tienen compromisos profesionales y personales que los atan a otras realidades. Sin embargo, en el impredecible mundo del amor, como en las novelas turcas que tanto amamos, nunca se sabe qué puede pasar, el destino siempre puede tener una carta bajo la manga. La química entre Hande y Kerem es innegable, una fuerza invisible que los une y que se hace evidente cada vez que comparten un mismo espacio. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue inconfundible, una llama que encendió la pasión de millones de espectadores. Y aunque su relación haya llegado a su fin, es posible que aún exista un lazo emocional profundo que los une, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Si ese lazo es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos del pasado y darles una segunda oportunidad, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros, los fans incondicionales, podemos seguir soñando con un posible reencuentro, alimentando nuestra esperanza con cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambien en público. Podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y celebrando sus logros. Y por supuesto podemos seguir analizando cada detalle de sus interacciones públicas, buscando pistas que nos indiquen si realmente existe una posibilidad, por remota que sea, para una nueva historia de amor, para un final feliz digno de una novela turca. Porque, seamos honestos, todos amamos las historias de amor, especialmente aquellas que tienen un final feliz, que nos dejan con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Y la historia de Hande y Kerem, sin duda alguna, es una de las que más nos ha conmovido, una de las que más nos ha hecho soñar. Pero no solo de Hande y Kerem vive el universo de las series turcas, no son los únicos que nos han robado el aliento y nos han hecho creer en el poder del amor. Hay otras parejas que también han generado rumores sobre posibles reconciliaciones, que han alimentado la esperanza de sus fans y que nos han mantenido en vilo. Una de ellas es la formada por Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la exitosa serie Erkencikus. Erkencikus es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y de espíritu libre. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, catapultando a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegable, una fuerza magnética que los atraía y que se hacía evidente en cada escena que compartían. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentando la imaginación de los fans y generando un debate apasionado en las redes sociales. Sin embargo, ambos actores siempre negaron tener una relación amorosa, aunque reconocieron tener una gran amistad, un cariño mutuo y un profundo respeto profesional. Después de Erkencikus, Demet y Can siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales y buscando nuevos desafíos profesionales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró poco más de un año. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera actoral y ha participado en varios proyectos internacionales, consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Recientemente han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can, reavivando la esperanza de sus fans. Algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de ambos juntos, compartiendo momentos agradables y relajados, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Si bien aún no hay nada confirmado, los fans de Erkencikus mantienen la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla, soñando con un nuevo proyecto que los reúna y les permita revivir la magia que los hizo tan especiales. Estas son solo algunas de las parejas de series turcas que han capturado nuestra imaginación, que nos han hecho soñar con finales felices y que nos han demostrado el poder del amor para trascender las barreras de la ficción. La magia de las series turcas reside en su capacidad para crear historias de amor intensas, apasionadas y conmovedoras,
que nos hacen creer en el poder del destino, en la posibilidad de encontrar el verdadero amor y en la fuerza del corazón para superar cualquier obstáculo. Y hablando de historias de amor que nos han marcado, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una serie que, a pesar de ser un drama, ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca, marcando un antes y un después en la forma de contar historias. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter busca con este matrimonio seguridad económica y social, una forma de escapar de su pasado y construir un futuro prometedor. Sin embargo, pronto se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de su esposo, un hombre que representa todo lo que ella desea y anhela. La serie explora las complejas relaciones familiares, las pasiones prohibidas, los secretos ocultos y las devastadoras consecuencias de las decisiones que tomamos, sumergiéndonos en un mundo de intrigas, traiciones y deseos reprimidos. Aşk Memnu fue un éxito arrollador en Turquía y en el mundo árabe, generando un gran debate sobre los temas que aborda, desafiando las convenciones sociales y explorando los límites de la moralidad. Si bien Aşk Memnu no es una comedia romántica como Sen Kalkam o Erkenci, su impacto en la cultura popular turca es innegable, su legado perdura a través del tiempo. La serie ha sido adaptada en varios países, demostrando su universalidad y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. A día de hoy, sigue siendo recordada como una de las producciones más importantes, influyentes y revolucionarias de la televisión turca. Y así, mis queridos turcoadictos, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de este viaje que nos ha llevado a explorar el universo de las series turcas y a reflexionar sobre el poder del amor. Hemos analizado la reacción de Hande que dejó a Kerem impactado, hemos hablado de Sen Kalkam, Erkenci y Aşk Memnu, y hemos reflexionado sobre la capacidad de estas series para hacernos soñar con historias de amor que trascienden la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo, compartiendo mi pasión con ustedes. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las series que nos gustan, conectar con los personajes que nos conmueven y compartir nuestra pasión con otros amantes de la cultura turca. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué piensan sobre la reacción de Hande, cuál es su serie turca favorita y si creen que hay esperanza para una reconciliación entre Hande y Kerem. Los leo a todos con mucho interés. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos turcos para todos.